El cerebro humano, uno de los más grandes enigmas. El cerebro es el mecanismo más complicado que existe en el universo. Hemos aprendido más sobre el cerebro en los últimos 5 años que en los últimos 5000 años. Salimos de la era de piedra solo hace unos pocos años. Por primera vez estamos viendo en realidad lo que sucede en el cerebro durante el sexo. Se sabe que el sexo se ubica en medio de los oídos, entonces debe ocurrir algo muy intenso en el cerebro durante el sexo. Lo que hace a algunos cerebros malvados. Escribí una lista de cosas por hacer: limpiar la casa, dejar de ver chicas, no matar. ¿Existirá realmente lo que se conoce como percepción extrasensorial? Finalmente, la tecnología está revelando los secretos del cerebro, está explicando por qué actuamos como lo hacemos. Está ayudando a los expertos a desarrollar nuevos métodos y máquinas para aumentar el poder del cerebro, así como revelando las habilidades desperdiciadas que todos tenemos en nuestras cabezas. El cerebro controla todos los aspectos de nuestra vida. A medida que el ser humano ha evolucionado, el cerebro ha duplicado su tamaño. Pesa solo 1,36 kilogramos, pero consume el 20% de todo el combustible que entra a nuestro cuerpo y genera la suficiente energía capaz de mantener encendido un bombillo. Hay que tomar en cuenta que el cerebro ha experimentado una evolución semejante a la de una casa vieja, a la que vamos añadiendo habitaciones, así como todas estas escaleras y conexiones. En la base del cerebro se encuentra la parte más antigua, denominada tallo encefálico. Es algo que tenemos en común con los reptiles y otros mamíferos. Es lo que nos mantiene vivos, pues rige funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la presión arterial. Cosas que suceden sin que tengamos que pensar en ellas. Más arriba, en el primer piso, más desarrollado, apareció cientos de miles de años después y se denomina sistema límbico. Es muy importante en el procesamiento de las emociones. Dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala. Son masas de tejido en forma de almendra que se encuentra una en cada hemisferio del cerebro. No son más grandes que una uña, pero son el centro del cerebro que controla, procesa y almacena nuestras reacciones emocionales. Una de las emociones más simple y fuerte es el miedo, una emoción primigenia que todos sentimos. Si hubiese que elegir un área del cerebro donde el miedo tiene importancia, sería la amígdala. El mejor lugar para explorar cómo el miedo afecta el cerebro es en las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Armada de Estados Unidos en San Diego, California. Los reclutas son puestos en entrenamientos especializados para cambiar la manera en que sus cerebros reaccionan ante el miedo. Prácticamente desde el primer día se somete a los estudiantes a un caos absoluto. Tienen que luchar. Cuando se analizan los errores cometidos en el campo de batalla, casi siempre están asociados a miedo o pánico. Así que la habilidad para controlar estos impulsos es extremadamente importante. De un total de 140 candidatos que comienza cada clase, solo un promedio de 36 se llega hasta el final. Los reclutas exitosos son aquellos que pudieron adaptar mejor sus cerebros a las exigencias del trabajo. Las condiciones físicas de los aspirantes no garantizan que superen este entrenamiento. Existen casos de atletas olímpicos que han abandonado este entrenamiento. Está el caso de un niño de Nebraska que, aunque pesaba 73,5 kilos y no había visto nunca el mar, logró graduarse. ¿Por qué ocurre esto? Para resolver esta incógnita, la Armada recurrió a la neurociencia. Cuando nos enfrentamos al miedo, la amígdala es la que procesa la información recibida por nuestros sentidos y la que activa instintivamente el botón de pánico del cuerpo. La amígdala es en realidad una de las zonas de mayor interconexión del cerebro. Enviará señales a algunas zonas del tallo cerebral para producir una serie de respuestas corporales. Se comenzará a sudar, se acelerará el corazón, se sentirá congelado por momentos, hasta se podría salir corriendo. Este ejercicio, conocido como prácticas de tácticas defensivas con capuchas y parte de un sistema de defensa cercano, es una de las condiciones en que la Armada de Estados Unidos somete a sus reclutas de modo de poder controlar las señales emitidas por la amígdala. Nuestros estudiantes no podrán oír ni ver.
Los instructores crearán un escenario. Luego se les quitarán las capuchas a los estudiantes y estos deberán reaccionar. Cuando tienes esa capucha puesta, solo tienes instantes para pensar en los posibles escenarios que podrías enfrentar. Algunas veces la respuesta correcta es veloz y letal. Otras veces no son violentas. ¿Sabe dónde queda una estación de gasolina? Mi auto se está quedando sin combustible. En esa dirección. Sí, gracias. Se intenta reproducir decisiones instantáneas, esas situaciones de alto riesgo que suceden en una fracción de tiempo. ¡Al suelo! A lo largo de la carrera te enfrentas con el hecho de que el pánico se irá haciendo cada vez menor con el tiempo y el entrenamiento. ¡Quítesela! ¡Quítesela! La manera correcta de entrenar es, primero, exponer a la gente a situaciones de miedo a las que irán acostumbrándose. Y segundo, saber cómo reaccionar ante dichas situaciones. Al estar en constante exposición a situaciones aterradoras, los reclutas aprenden a suprimir el miedo, que de lo contrario los haría reaccionar erróneamente y los expondría a la muerte. Pero, ¿cómo el cerebro logra hacer esto? Los científicos han descubierto que a medida que el ser humano fue evolucionando, otra parte del cerebro denominada corteza cerebral comenzó también a intervenir en el procesamiento del miedo. La zona del cerebro que nos distingue más como humanos es la corteza cerebral. Si la amígdala representa el primer piso del cerebro, la corteza es el segundo piso. Es una capa delgada, arrugada y externa del cerebro. Se divide en 4 áreas conocidas como lóbulos. Si se desplegara la corteza cerebral de un mono, sería del largo de una hoja de papel. Si se extendiera nuestra corteza cerebral, equivaldría a 4 hojas de papel de largo. Esto se debe a que nuestra corteza es arrugada y se encuentra apretada dentro del cráneo. Los lóbulos frontales es en la región que está justo arriba de nuestros ojos. Son las áreas más recientes de nuestro cerebro. Con la evolución del ser humano, los lóbulos frontales se convirtieron en el lugar donde se procesa el pensamiento consciente, racional. Es donde resolvemos nuestros problemas. Los lóbulos frontales son trascendentales, pues son en realidad los conductores del cerebro. Se encargan de sincronizar todas las actividades. Los científicos hicieron un gran descubrimiento cuando identificaron que esa información percibida por nuestros sentidos llegaba casi 2 veces más rápido a la amígdala que a los lóbulos frontales. Las diferentes señales cerebrales viajan a gran velocidad y a menos que instintivamente sepamos cómo reaccionar ante una amenaza potencial, podemos quedar paralizados ante el miedo, mientras los lóbulos frontales reciben y emiten la respuesta correcta. Parte de lo que sucede con el miedo y el pánico es desconocido, no se sabe cómo reaccionará después. En esencia, el cerebro se paraliza tal como le sucede a un venado ante la luz. La amígdala puede incluso recibir señales a grandes velocidades, pero a veces estas son erróneas. Inmediatamente la situación te hace entender que no estás en peligro y que no debes tener miedo. Estas señales instantáneas emitidas por la amígdala son transmitidas y controladas gradualmente. Aquí es donde se realiza el entrenamiento de la Armada. Se les enseña a los reclutas a minimizar ese retraso mediante reacciones rápidas y acertadas ante diferentes situaciones. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! A medida que se aumenta la exigencia a las fuerzas especiales, la Armada continúa desarrollando técnicas de entrenamiento cerebral con el fin de aumentar el índice de aprobados. En los últimos años hemos aprendido más sobre el cerebro que en cualquier otro momento de la historia. ¿Cómo está organizado y cómo funciona? Los hallazgos en el campo cerebral están ayudando a la Armada a replantear el entrenamiento de los aspirantes a Fuerzas de Operaciones Especiales, SEAL. Algunos ejercicios especializados pueden mejorar sus reacciones cerebrales mediante situaciones de combate aterradoras. Pero los candidatos necesitan algo más para enfrentar miedos paralizantes. Los expertos creen que la evolución ha conectado nuestros cerebros al terror de estar atrapados bajo el agua. Como resultado, es casi imposible controlar el irresistible impulso cerebral de salir a la superficie para respirar. Y esa es la razón por la que los reclutas se esfuerzan tanto en pasar la prueba de resistencia bajo el agua.
La prueba de resistencia bajo el agua representa un gran logro en esta carrera. Se les evalúa la forma en que ellos abordan su temor estando sumergidos. Existe un hostigamiento controlado, planificado, que ha sido concebido para evaluar su comportamiento bajo el agua. Los estudiantes deben permanecer 20 minutos bajo el agua resistiendo continuos ataques a sus equipos de oxígeno propinados por los instructores. La mitad del tiempo que están sumergidos no tienen aire. Se les cierra el aire, se enrollan las mangueras que les suministran oxígeno en zonas difíciles de alcanzar. Es necesario que ellos respondan a todos estos problemas con una serie de procedimientos de emergencia. Antes de las pruebas, se instruyen las órdenes a los reclutas que deben irse cumpliendo paso a paso para ir desatando su equipo. Deben seguirlas al pie de la letra. Sin embargo, no es sencillo llevar la teoría a la práctica. Cuando bajas hasta el fondo, los instructores comienzan a atacarte, te quitan la máscara. Mientras mayor es la angustia, mayor es el interés en ver cómo uno la maneja. A medida que el aspirante se va quedando sin aire, su amígdala cerebral aprieta el botón de pánico que obliga al participante a subir hasta la superficie. Los lóbulos frontales pueden ganar esta batalla en el cerebro si el estudiante mantiene el control. Es muy exigente físicamente, tienes que aguantar la respiración más de lo que normalmente puedes. Los instructores te llevan hasta el punto de quiebre para ver cómo respondes. Los candidatos no desatarán tan pronto los nudos, pues tienen a los instructores atrás atacándolos continuamente. Mientras mayor es la angustia, mayor es el interés en ver cómo uno la maneja. Querrás subir a la superficie y respirar, o tomarás el poco aire que te queda, resolverás todos los problemas y harás lo que sea necesario para pasar la prueba. Los que más reprueban esta prueba son los integrantes de las Fuerzas Especiales, SEAL. La Armada quiere saber qué sucede dentro del cerebro de estos reclutas que origina estas respuestas. No hay nada más aterrador que no poder respirar. Esto genera una respuesta cargada de enorme ansiedad. Hay una liberación enorme de hormonas que producen gran tensión y que hacen difícil poder controlar la situación con el pensamiento. En condiciones normales, el cerebro se comunica con el cuerpo mediante inmediatas señales eléctricas. El cerebro envía impulsos eléctricos desde sus células nerviosas hacia otras que viajan a una velocidad de 435 kilómetros por hora. Esta es una de las vías en que el cerebro puede ordenar al cuerpo a hacer algo. Pero en condiciones extremas, el cerebro libera hormonas químicas. La zona del cerebro que percibe el miedo, la amígdala, dispara una reacción en cadena que envía hormonas de adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo. Estas hormonas del estrés actúan como un comando de operaciones especiales que preparan el cuerpo para la acción. Aumentan la respiración, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Los sentidos se tornan más agudos, la memoria más veloz y el cuerpo se vuelve menos sensible al dolor. Pero aún en este estado de alerta intensificado, las pruebas de resistencia bajo el agua siguen siendo extremadamente exigentes para muchos aprendices. Tu mente va a cualquier lugar, ves a tus amigos salir del agua, algunos han pasado, otros no. Te quedas evaluándote y diciéndote, bueno, aquel no pasó, podré aprobar y viceversa. Entonces piensas en cualquier cosa. Es imprescindible mantenerse enfocado en lo que se quiere lograr. Al final, el estudiante completa la serie de tareas y puede tocar el fondo y subir hasta la superficie para esperar que el instructor le comunique si pasó o no la prueba. Pocos candidatos a las fuerzas especiales de la Armada aprueban este entrenamiento en el primer intento. Algunos necesitan hasta 4 intentos. Hay mucho en juego por cada posibilidad. El pánico es la razón más común por la que se reprueba el entrenamiento bajo el agua, la pérdida de la calma. Para algunos de nuestros estudiantes, este es el fin. Su rendimiento los sacó del entrenamiento. La Armada quiere ayudar a estos candidatos que están en el límite y que tienen el potencial para pasar esas etapas críticas del entrenamiento. Luego de consultar a los expertos, se desarrolló un programa innovador de resistencia mental que consistía en un conjunto de técnicas para mejorar la capacidad de los aspirantes en el control del miedo, incluso en aquellas situaciones extremas. Allá afuera hay que luchar contra el dolor, por metas que queremos lograr para poder continuar. Las técnicas en las que estamos interesados son las que llamo las 4 grandes: establecer metas, ensayar mentalmente, tener pensamientos positivos y activar el control. Los científicos creen que fijarse metas funciona con la ayuda de los lóbulos frontales.
El supervisor del cerebro, los lóbulos frontales, son los responsables del razonamiento y la planificación. Concentrarse en metas específicas permite que el cerebro ponga orden en el caos y mantiene controlada la amígdala, el centro emocional del cerebro. Todas las mañanas me levantaba y me decía, voy a lograrlo en el desayuno. Durante el desayuno me repetía, voy a lograrlo en el almuerzo. Luego me decía, durante toda la tarde lo haré. Así fui conquistando metas paso a paso. La segunda técnica, el ensayo mental o la visualización, debe realizarse mentalmente y de manera continua mientras se realiza cualquier actividad, de manera que cuando llegue el momento de realizarlo, éste se desarrolle naturalmente. Si practicas primero en tu mente y luego haces un ensayo de lo que deberías hacer en momentos tan estresantes como estos, cuando tengas que enfrentarte con estas situaciones en la realidad, será la segunda vez que lo hayas hecho frente a dicha dificultad. Entonces tendrás una reacción de menor angustia. La tercera técnica, animarse, ayuda a enfocar los pensamientos de los aspirantes. El promedio de palabras que una persona se dice a sí misma va desde 300 hasta 1000 palabras por minuto. Si estas palabras son positivas en vez de negativas, puedo hacerlo en lugar de no puedo, ayudaría al cerebro a hacer caso omiso a las señales de pánico que emitiría la amígdala. Los lóbulos frontales siempre están encendidos. Es muy fácil pensar en dificultades, situaciones negativas como voy a reprobar, ¿qué estoy haciendo aquí? No practiqué lo suficiente. Lo que debe hacerse es reemplazar esos pensamientos negativos por positivos. Unidad 54. La última técnica, activar el control, se centra en la respiración. Cuando conscientemente se respira lentamente, logramos combatir los efectos que produce el pánico. Al efectuar largas exhalaciones, imitamos el proceso de relajación del cuerpo y hacemos que llegue más oxígeno al cerebro, con lo que logramos mejorar su funcionamiento. Una gran estrategia de focalización se logra a través de la respiración. Esto debe hacerse sobre todo porque en respuesta al miedo el cerebro deja de trabajar apropiadamente. Por sí sola, no funcionaría la activación del control. La amígdala envía señales tan poderosas que es complicado anularla si aún sentimos miedo. Pero al combinar las 4 técnicas se logra una gran diferencia en el promedio de los aprendices que fueron aprobados, el cual aumentó de 1/4 a 1/3. La idea de pasar los límites quizás no es nueva, pero en este contexto resulta muy positivo poder entrenar el cerebro. Ahora la ciencia sabe cómo hacerlo. Se remonta mucho antes de la época de los guerreros. Se está superando lo que sea, lo que pensabas que eran tus limitaciones. La verdad es que soy una persona diferente. La confianza en ti mismo llega al techo. Ves y haces las cosas de una manera que nunca te lo hubieras imaginado. Sin embargo, no solo es en el campo de batalla donde estos descubrimientos sobre el cerebro han tenido gran impacto. También se están desentrañando algunos secretos tentadores sobre lo que sucede. A pesar de que el cerebro ha desarrollado una respuesta de miedo para mantenernos alejados del peligro, está dotado de un fuerte impulso básico sexual para preservar la supervivencia de la especie. Tener un orgasmo es una de las experiencias humanas más impactantes. Es emocionante poder comenzar a entrar sigilosamente en la mente y descubrir exactamente cómo el cerebro produce ese éxtasis incontenible. En los Países Bajos, el Dr. Gerd Holstech está siendo pionero en la investigación sobre el sexo. Por primera vez se conoce qué sucede en el cerebro del hombre y la mujer durante el orgasmo. Hace 15 años era imposible, pero en la actualidad, con las nuevas técnicas de imágenes cerebrales, es muy probable ver lo que está pasando. Para averiguarlo, necesita parejas voluntarias. El hombre o la mujer accede a ser inyectado con un oxígeno radioactivo y luego a ser estimulado por su pareja hasta llegar al orgasmo. Mientras esto sucede, el voluntario está acostado manteniendo su cabeza dentro de una máquina de imágenes en 3 dimensiones denominada Scanner PET. El escáner PET mide solo el flujo sanguíneo, se mide la cantidad de sangre que fluye hacia diferentes partes del cerebro. El cerebro está compuesto por muchos kilómetros de vasos sanguíneos. Cuando las células del cerebro están trabajando, necesitan recibir mucha sangre cargada de energía y rica en oxígeno. Cuando están en reposo, sus requerimientos disminuyen.
podemos ver qué partes del cerebro intervienen en el proceso de eyaculación u orgasmo. Aparte del desafío que enfrentan los voluntarios para tener un orgasmo en las instalaciones de un laboratorio, también hay restricción de tiempo. El contraste de oxígeno tiene una duración de solo 2 minutos. Es complicado tener un orgasmo en estas circunstancias. En cualquiera de estas circunstancias, la gran mayoría de los seres humanos tienen relaciones sexuales en privado, diferente a lo que ocurre con casi todos los animales. Afortunadamente, 11 hombres y 13 mujeres lograron el objetivo en el momento oportuno. Lo que este experimento novedoso reveló fue la increíble diferencia entre la actividad cerebral del hombre y la mujer durante el acto sexual. El resultado fue verdaderamente sorprendente. Cuando se observa el cerebro masculino durante la eyaculación o el orgasmo, pueden verse diversas partes activadas. Durante el orgasmo masculino, la sangre fluye a borbotones hasta la parte superior del tallo cerebral. Además de ser una de las partes más antiguas del cerebro humano, es el área que controla la liberación de dopamina en el cerebro. La dopamina es un tipo de hormona catalogada como neurotransmisor. Los científicos saben que la dopamina produce sensaciones muy fuertes asociadas con el placer. Lo que parece estar claro es que la dopamina se libera en momentos antes de comer, tener relaciones sexuales y consumir drogas. No se limita a ser un químico del placer, es también un químico de la anticipación. Estás teniendo una inundación de dopamina. La dopamina es el mismo químico que se activa cuando se siente la euforia que origina la cocaína y otras drogas estimulantes. Por eso es una experiencia irresistible de éxtasis y energía. El experimento evidenció que en los hombres la sangre fluía lejos de las áreas cerebrales relacionadas con la ansiedad, pero en otras áreas permanecieron alertas. En los hombres se encontró que se desactivó la amígdala y aquellas regiones que tienen que ver con la ansiedad y el miedo. No sorprende que se desactive en otras partes del cerebro. Eso explica que no se sienta preocupación ni miedo, que no se piense en otra cosa que no sea en un orgasmo. El Dr. Holstech comprobó que las mujeres advierten una experiencia similar a los hombres con la dopamina, pero lo que más lo sorprendió es cuánto se desconecta el cerebro femenino durante el orgasmo. La desactivación fue el hallazgo más importante. En las mujeres se produce una desactivación considerable de todos los centros del cerebro que están relacionados con la ansiedad, el miedo, el estado de alerta. Aparentemente la mujer se desconecta. Incluso, la mujer puede quedar inconsciente durante el orgasmo, mientras que el hombre no. Los expertos creen que la diferencia entre los hombres y las mujeres se remonta a la época prehistórica cuando éramos cazadores y recolectores. Esto puede tener un propósito evolutivo. Durante millones de años tuvimos sexo en las praderas africanas rodeados de peligrosos animales que merodeaban. Alguien tenía que estar completamente alerta para saltar, correr o defender al grupo. Es lógico que hayan sido los hombres. Por eso el cerebro de las mujeres tendía a desconectarse más que el de los hombres. El Dr. Holstech espera que para futuras series de pruebas pueda incrementarse el tiempo en el que se monitorea lo que sucede en nuestros cerebros durante el acto sexual. Reconoce que está intrigado al ver cuán rápido disminuye la sensación de euforia provocada por la dopamina luego del orgasmo. Sigo convencido de que existen grandes diferencias entre hombres y mujeres en los momentos previos, durante y después del orgasmo. ¿En qué consiste exactamente esta diferencia? Eso es exactamente lo que quisiera conocer. Aparte del sexo, la dopamina juega un rol mayor en la motivación de nuestros cerebros para la realización de toda clase de actividades, incluso para las cosas que parecieran ser opuestas al sexo, no para preservar la vida, sino para arriesgarla. Sí. ¿De qué se trata la búsqueda del placer que hace que estos paracaidistas de la modalidad salto base quieran lanzarse de un acantilado en Moab, Utah? Todos esos acantilados son considerablemente peligrosos por su gran altura. En una escala de peligrosidad del 1 al 10 están en un 8. Cualquier error puede ser mortal. Cuando te lanzas de una altura de casi 152 metros, tienes unos 6 segundos de vida. ¿Eso es extremo? Sí, eso es muy extremo. Y si es la emoción máxima para el cerebro de algunas personas, ¿por qué no para todo el mundo? Esta emoción es fundamental para nuestra felicidad, para sentir que estás vivo. Entonces vale la pena.
Los científicos nos dicen, cuando el saltador base está pensando en el salto, su cerebro comienza a liberar dopamina. Tal como sucede con el sexo, la dopamina es esencial en la producción de la anticipación. A diferencia de lo que ocurre con el sexo, la amígdala no se bloquea, sino que envía en su lugar señales de miedo. Antes de saltar me tiemblan las piernas y me pongo nervioso, me sudan las palmas de las manos y millones de pensamientos me pasan por la cabeza. La preparación mental está bien, pero ¿qué pasa si el paracaídas abre hacia atrás? ¿Qué pasa si tengo problemas con alguno de los frenos? Aun cuando los paracaidistas están enfocados en el salto, no se han dado cuenta de que el efecto que produce la dopamina se mantiene durante todo el proceso. ¿Revisaste los 3 anillos? Sí, los revisé. Está bien, no se tuercen. Krista Christensen es principiante del salto base. Estoy muy emocionada. Mi corazón está latiendo con rapidez porque sé que cuando comienza la revisión del equipo se acerca el momento del salto. 3, 2, 1. Nos vemos. Me estoy poniendo nerviosa. No se parece a nada de lo que he hecho anteriormente. Lo recomiendo a aquellos que le temen a las alturas. Krista está nerviosa debido a que su amígdala, lugar donde ella esconde su miedo a las alturas, está presionando el botón de pánico antes de iniciar un salto de casi 122 metros de altura. Es como el descubrimiento fisiológico que experimenta una persona al saber que se activa su sistema de ansiedad, se libera adrenalina, con lo que se acelera el corazón, se desprenden diversas hormonas, dentro de las que se cuentan las hormonas que generan estrés como el cortisol, se liberan neurotransmisores como la dopamina antes de que aparezca el estado de euforia. A la par de estas sensaciones, los lóbulos frontales de Krista la llevan a cuestionarse si está haciendo lo correcto. El miedo, el placer, los riesgos potenciales, todas estas señales son procesadas y puestas en acción en el cuerpo estriado, ubicado en el centro del cerebro. El cuerpo estriado es una especie de centro de encendido. También es la zona cerebral donde existe la mayor concentración de receptores de dopamina. A medida que los torrentes de dopamina bombardean el cuerpo estriado del cerebro de Krista, su motivación a sentir placer combate otros impulsos. ¿Esto será suficiente para que ella salte? Dentro del cerebro de una saltadora principiante de la modalidad base, se libra una batalla mientras ella toma una decisión que pondría en riesgo su vida. ¿Krista será capaz de arriesgarlo todo por placer? ¿Está bien? Bien. De acuerdo. ¡Sí! Evidentemente, la decisión de saltar refleja que la recompensa anticipada ganó la batalla entre buenos resultados y posibles consecuencias mortales. De lo contrario, abandonaría el acantilado y olvidaría la idea de saltar. Vaya, fue increíble, indescriptible. Estoy lista para subir y lanzarme de nuevo. Tan pronto como estos paracaidistas esquivan la muerte, comienzan a prepararse para el siguiente salto. Pareciera que se van volviendo adictos a encontrar nuevos lugares con mayores peligros y condiciones más exigentes. Los científicos tienen una teoría para esto. Cuando observamos lo que sucede en el cerebro en repetidas situaciones en las que disfrutamos placeres como comer, beber o incluso tener relaciones sexuales, notamos que la emisión de dopamina va disminuyendo cada vez. Es decir, con el tiempo esas actividades van siendo menos placenteras. Para los cazadores de emociones, esto significa tener que realizar actividades completamente nuevas o introducirle mayores riesgos a las que ya se hacen. La novedad da una gran sacudida a la producción de dopamina. Cuando observamos el salto de estos paracaidistas, encontramos una mezcla tanto de estos aspectos como de querer aumentar considerablemente la sensación de placer. Esto es lo que lo hace adictivo. En este punto, los paracaidistas base parecen estar de acuerdo. Al buscar nuevos y diferentes retos, se mantiene la emoción.
Hay personas que saltan una vez y luego deciden no volver a hacerlo porque es muy arriesgado. Muchas otras continúan haciéndolo al menos una vez por semana. Si es que no lo hacen más seguido, es poca la gente que se aleja del salto base. 3, 2, 1, ¡nos vemos! Los científicos creen que disfrutamos retando el peligro, pero es necesario para nuestra evolución. Ellos expresan que si los humanos no hubiesen tomado riesgos, todavía vivieran en cavernas. Sin embargo, les gustaría saber por qué algunas personas se arriesgan más que otras. Incluso en situaciones cotidianas como comer en un restaurante, habrá personas que siempre ordenarán lo mismo, y otras que continuamente probarán nuevos platos arriesgándose con el fin de experimentar nuevos sabores. Expertos de la Universidad Emory en Georgia quieren descubrir si algunos cerebros están preprogramados para experimentar o tomar mayores riesgos que otros. Se le pidió a algunos voluntarios para realizar un juego. El objetivo es evitar recibir un corrientazo en el pie. Eso dolió. Cada vez que jueguen, los voluntarios deberán escoger entre dos opciones. Yo quiero la primera opción. No quiero recibir un corrientazo. Recibí un corrientazo. Esta prueba se realiza con la ayuda de un escáner. El doctor Greg Burns monitorea la actividad cerebral con el fin de observar cuánta dopamina se libera antes de cada decisión. Lo que estamos viendo son rasgos que quizás estén genéticamente codificados. Entonces la gente solo tendrá la tendencia biológica de liberar más o menos dopamina ante una situación de riesgo. Sus experimentos sugieren que las decisiones tomadas desde los cerebros de las personas son constantes. Este científico está mejorando un programa de computación con el fin de predecir qué opción tomará la gente antes de elegir. Podemos sacar un patrón de las respuestas cerebrales a las diferentes opciones. A esto lo llamamos huella neural y le aplicamos un algoritmo por computadora. Luego el programa predecirá con alto porcentaje de exactitud cuál opción elegirán. Aunque la gente es diferente, pareciera que realmente tuviera un patrón invariable en la toma de decisiones. El doctor Greg Burns opina que todavía falta un tiempo para predecir algo complicado. Lo interesante en el campo de la neurociencia es que a medida que se profundiza más sobre la toma de decisiones, surgen mayores dudas sobre el tema. Una de las grandes interrogantes que los científicos intentan descubrir es cómo un tipo determinado de personalidad toma decisiones morales. Nuevos hallazgos están dando pistas para entender por qué los cerebros de psicópatas se les permiten cometer hechos abominables. Todos nos equivocamos de vez en cuando. La mayoría del tiempo cuando cometemos errores no lo sabemos, aunque lo presentimos. Nos sentimos mal, culpables, sentimos remordimientos. Y es esa sensación de habernos equivocado que nos frena de repetir esos desacertados comportamientos en el futuro. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no siente culpa o remordimiento? Entonces, en su cerebro no se libra ninguna batalla que lo prevenga de cometer, repetir e incluso disfrutar de actos considerados atroces por el resto de la sociedad. Hombres como Ted Bundy mató al menos a 35 mujeres, Jeffrey Dahmer torturó hasta morir a 17 niños y hombres, y Joel Rifkin golpeó y estranguló a 17 prostitutas. Estos arquetipos de la maldad de la vida real maravillan a los científicos. Ted Bundy fue mi inspiración para entrar en esta carrera. Ted Bundy creció en esta misma. Así que crecí escuchando esas historias que harían que terminara como lo hizo. Esto dejó perplejo a todo el mundo. Sorprendido no creo. No sé qué esperar. No había estado nunca en la cárcel. Tampoco había sido arrestado. Solo combiné las dos incógnitas que más quisiera resolver. ¿Cómo funciona el cerebro y cómo trabaja este órgano en personas como los psicópatas que cometen estos actos? Los investigadores indican que de cada 100 personas, una es psicópata. La mayoría de estos no es violenta y son excepcionales los que se convierten en asesinos en serie. Sin embargo, todos comparten rasgos similares. Ted Bundy realmente posee casi todas las características de un psicópata. Era persuasivo y superficial. Tenía mucho carisma, llegó a convencer a mucha gente, hasta incluso logró casarse cuando ya era un anciano. Nunca nadie imaginó que él fuera capaz de ser un asesino a sangre fría. Según el doctor Ken Keel, la característica principal de un psicópata es que carece de conciencia. Con frecuencia decía, no sé por qué existe tanto alboroto en torno a todo esto.
Bundy y Dahme están muertos, pero Joel Rifkin todavía está vivo y encarcelado al norte de Nueva York. ¿Te sentiste culpable después de haber cometido todos esos asesinatos? No, en realidad no. Hubo uno o dos por los que me sentí mal, pero no culpable por eso. Debí haber tenido cuidado, no me importó, es lo triste del asunto. Queremos entender verdaderamente por qué ellos no pueden darse cuenta de que están cometiendo esos crímenes y que estos tienen impacto sobre otras personas. Los científicos esperan que, buscando dentro del cerebro de los psicópatas, puedan finalmente identificar las razones de sus pensamientos retorcidos. Había una vez un inocente y pequeño niño que tenía una hermosa sonrisa, llamado Joel Rifkin. Nunca tuvo sentido de la maldad. ¿O sí la tuvo? ¿Qué hace a algunos cerebros malvados? La respuesta podría descansar en los experimentos de avanzada que están desarrollándose en las prisiones de Nuevo México. Los investigadores creen que 1 de cada 20 internos padece de desórdenes de personalidad que pudiera ser psicopatía. Cuando el Dr. Ken Kill lleva a cabo sus estudios, existen abundantes temas potenciales de pruebas. Su objetivo es desarrollar nuevos tratamientos. Para lograr eso, necesita identificar cuáles son los aspectos que diferencian sus cerebros de otros. El objetivo ideal es poder ayudar a reducir el impacto que tiene el desorden mental, no solo sobre el individuo, sino sobre la sociedad. Inicialmente, entrevistó a los prisioneros para identificar a aquellos que mostraban tendencias psicópatas. Durante esta entrevista vamos a abordar diferentes aspectos de su vida. Empezaremos con la historia escolar, luego hablaremos de su trayectoria laboral, de su familia, de su actividad criminal, así como de cosas que usted ha hecho y de asuntos similares. Los psicópatas tienen patrones similares de comportamiento. Desde pequeño siempre estuviste en problemas. Siempre. Los psicópatas tienen un estilo de vida impulsivo y nómada. Cambian de domicilio, de relaciones, son sexualmente promiscuos, tienden a involucrarse en problemas. A los prisioneros diagnosticados como psicópatas por el Dr. Ken Kill se les practica escaneos del cerebro. En la primera prueba, este investigador quiere ver cómo estos prisioneros reaccionan al cometer errores. Hemos escaneado a más de 300 internos. De hecho, hemos recolectado el registro de imágenes cerebrales más extenso del mundo, que es, sin lugar a dudas, el más extenso que se haya obtenido sobre psicópatas. Esto es evidentemente un imán. No suena mucho ahora, pero sonará realmente muy fuerte. El escáner utiliza campos magnéticos y energía radial para monitorear el flujo sanguíneo en el cerebro mientras el interno piensa y reacciona. En esta tarea verán en la pantalla una serie de X y K. Lo que quiero que hagas es que presiones con el dedo índice derecho el primer botón cuando aparezca una X en la pantalla. No lo aprietes cuando aparezca una K. Muy bien. Las dos letras pasan tan rápidamente que el reto es casi imposible superarlo para cualquier persona. Es muy difícil. La gente se equivoca mucho, aprietan el botón cuando no deben hacerlo. Queremos saber cómo sus cerebros aprenden a distinguir los errores y cómo se recuperan de esas equivocaciones. Mediante la observación de la actividad cerebral durante esta evaluación, el Dr. Kill pudo observar que los psicópatas no se preocupan tanto como lo hacen los individuos normales cuando cometen errores. Esto no quiere decir que sean poco inteligentes. Por ejemplo, Joel Rifkin, asesino en serie, tiene un coeficiente intelectual de 128. Este resultado lo ubica en la parte superior del 3% de la población. Lo que se convierte verdaderamente en un hallazgo insólito es que están sobre el promedio de inteligencia comparado con el resto de la población reclusa. Sin embargo, son personas irritables, impulsivas, manipuladoras y embaucadoras. Hubo momentos en los que me detuvieron con cadáveres dentro del automóvil y tuve que mentir para buscar la manera de salir de la situación. En realidad estaba buscando un lugar donde lanzar mi pequeño paquete. El policía me preguntó, ¿por qué estás deambulando por este suburbio? Le dije, estoy perdido. ¿Cómo llego a esta calle? No tenía idea a qué calle estaba apuntando, pero tenía un mapa y yo era muy convincente. En la segunda prueba, se les pide a los reclusos de Nuevo México clasificar fotografías según lo que ellos consideran moralmente objetable.
Una violación moral es una acción o actitud que se considera incorrecta. Uno debería tomar sus decisiones de acuerdo a su propio sistema de valores morales y no a la que los otros o la sociedad pueda considerar incorrecto. ¿Entiendes lo que digo? Claro. Muy bien. Estamos tratando de entender cómo los reclusos procesan cualquier información que tiene un valor moral. Existen diferentes sistemas cerebrales que deciden si algo viola o no los esquemas morales. Queremos saber si estos sistemas se han desarrollado normalmente o no en los reclusos psicópatas. Esta investigación pionera intenta demostrar lo que los científicos se han preguntado durante años, si los psicópatas tienen alguna limitación en su capacidad de razonamiento. Lo que se observó es que sus lóbulos frontales, una de las recientes áreas cerebrales que apareciera con la evolución, y la amígdala, una de las partes más primitivas del cerebro, no se comunican apropiadamente. Además, en un estudio reciente, el doctor Adrian Rain descubrió que el cerebro de los psicópatas es físicamente diferente. Este científico estaba preparado para mostrar por primera vez que los psicópatas tenían amígdalas reducidas en promedio. Eran 17% más pequeña que en la mayoría de la gente. Esta es otra pieza crucial para entender el rompecabezas del por qué los psicópatas no sienten temor al cometer actos criminales. Los psicópatas saben que es incorrecto matar a otra persona, pero ¿por qué lo hacen? Ellos no tienen esa sensación de lo que es moral. No voy a clavarte este cuchillo porque voy a sentir el dolor. Voy a experimentar tu dolor. Habrá empatía. En fin, puedo ponerme en tus zapatos. Los psicópatas como Joel Rifkin no pueden hacer esto. Él mató a todas esas prostitutas porque no le importó saber que debieron sentir al ser estranguladas. ¿Qué sintió cuando las estaba estrangulando? Solo me enfocaba intensamente en eso. No pensaba en nada más. Rifkin cometió una gran cantidad de crímenes. No cabía duda que tarde o temprano lo atraparían. ¿Y qué pasa con todos los demás psicópatas? Este es 1 entre 100. ¿Por qué no terminan en prisión? La investigación del Dr. Rain identificó la diferencia en los cerebros de los psicópatas de cuello blanco, esos a los que no les importa nada estafar a la gente quitándole los ahorros de toda la vida. Es cierto, ellos tienen una amígdala de menor tamaño, pero parece que la comunicación entre esta y los lóbulos frontales es normal. Tienen menor capacidad para crear empatía con los demás, pero cuentan con un poder cerebral que les permite ser buenos mentirosos y estafadores. Los psicópatas exitosos mostraban muy buenos desempeños ejecutivos, capacidades para la planificación, facultades para regular y controlar, tienen buena conciencia de sí mismos y reaccionan bien ante el estrés. Sinceramente, es necesario tener estas cualidades ejecutivas para poder timar y manipular exitosamente a los demás. Dado que los científicos ahora están seguros de que los psicópatas tienen daños cerebrales, ¿se impone la interrogante acerca de cuándo surgen estos daños? Creemos firmemente que la sensación del bien y del mal está conectada al cerebro, que determinará si algo es más o menos moral, dependiendo de los antecedentes neurobiológicos y genéticos que se tengan. Es decir, dependerá de nuestros genes y de cómo nuestro cerebro se desarrolló dentro de la matriz, aunque de acuerdo al Dr. Rain, esto solo refleja la mitad de la historia. Por supuesto, no puede descartarse el ambiente. Es el 50% de la ecuación. Es como tener dos lados de una moneda. Son ambas importantes, la genética y el ambiente. Encontrar la ubicación del bien y el mal dentro del cerebro ha sido un reto para los científicos. Sin embargo, hay un misterio aún mayor que espera ser descubierto: la memoria. Gracias a la memoria, el cerebro viaja constantemente en el tiempo, trayendo momentos del pasado al presente. Esta capacidad es fundamental en la existencia del ser humano. La razón por la que tenemos memoria es para tomar mejores decisiones la siguiente vez. Por eso todos nuestros pensamientos y planificación del futuro vienen dados por la memoria. Aunque el funcionamiento de un órgano como el corazón es bien conocido, los científicos todavía están tratando de descifrar dónde se ubica la memoria dentro del cerebro. Hace 80 años se produjo un gran avance. En 1920, un neurocientífico llamado Carl Lashley le enseñó a unas ratas a salir de un laberinto. Luego afectó selectivamente partes de sus cerebros para ver dónde se localizaba el recuerdo de cómo salir del laberinto. Lo que encontró fue que los recuerdos no se circunscriben en un área específica. Es un sistema interconectado y extremadamente complejo.
El sistema es verdaderamente complicado. De hecho, ni siquiera las supercomputadoras se acercan a la capacidad de almacenamiento del cerebro, que según especulaciones de los científicos puede almacenar 10 millones de bytes de memoria. El cerebro es el mecanismo más complicado que existe en el universo. Posee 10.000 millones de células solo en la corteza cerebral, que es la parte más externa. En una minúscula parte de la corteza del tamaño de 1 milímetro cúbico existen más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Todas estas conexiones hacen que el cerebro sea capaz de almacenar y recuperar inmensas cantidades de información de manera extraordinaria. Quizás no exista nada más asombroso e impresionante que la memoria fotográfica o la mnemotecnia. A medida que tratamos de entender la visión y la memoria en el campo de la neurociencia, nos fascinamos con las personas mnemotécnicas. Tienen una memoria incalculable, pueden recordar todo lo que entra en su cerebro. El artista inglés Stephen Wiltshire posee esta extraordinaria habilidad. Es capaz de recordar complicadas vistas de grandes ciudades y luego reproducirlas con detalles asombrosos. Para su más reciente dibujo, subió a lo más alto del puente de la torre para tener una vista panorámica de Londres. Necesitó solo unos pocos minutos en el lugar, pues afirma que su memoria visual de la escena no se desvanece. Solo estoy viendo los edificios y rascacielos. Me gusta apreciarlo durante 20 minutos para luego reproducirlo de memoria. Para comprender las asombrosas destrezas que tiene Stephen Wiltshire, ayudaría a entender cómo funciona su visión. La visión es procesada en la parte trasera del cerebro, en los lóbulos occipitales o en la corteza visual. 2 ojos nos proveen un campo visual de aproximadamente 200 grados. Pueden detectar 2.300.000 sombras diferentes de colores. Los expertos estiman que los ojos envían al cerebro 72 gigabytes de información cada segundo. Esto es similar a 18.000 canciones en un iPod. De vuelta en su galería, Stephen comienza a dibujar lo que vio. Utiliza diferentes áreas de su cerebro. Los lóbulos parietales de Stephen están trabajando específicamente para controlar la planificación espacial y la coordinación de ojos y manos. Al cotejar su dibujo con la vista de la ciudad, revela lo increíblemente exacto que es. En poco más de una hora reprodujo la ciudad de Londres. Esta obra se venderá por $4.000. El talento de Stephen es casi sobrehumano. Sin embargo, estas destrezas tuvieron su precio. Es un autista erudito, lo que significa que su cerebro se desarrolló de forma diferente. La mayoría de nosotros no tenemos esas habilidades que él posee, porque nuestros cerebros están realizando otras 57 actividades. Estamos pensando en nuestras carreras, hipotecas, nuestros futuros y en lo que compraremos en el supermercado más tarde, entre otras cosas. Como consecuencia, el patrimonio neuronal debe repartirse entre varias y diversas tareas. El cerebro de un sabio en especial se consagra a una sola actividad, por ejemplo, resolver el cubo de Rubik o tocar piano. Por eso estas personas tienen deficiencias en otros aspectos de la vida, como su capacidad para socializar. Genios como Leonardo da Vinci, Mozart y Monet gozaban de increíbles memorias. Se especula que ellos también pudieron haber sido autistas. Mientras algunos cerebros pueden recordar prácticamente todo lo que ven, otros cerebros apenas pueden recordar. Por el amor de Dios, utiliza tu inteligencia. Bienvenidos a la vida de Clive Weirin, un hombre que padece la peor amnesia en el mundo. ¿Qué hacíamos antes de sentarnos en este banco? No recuerdo. Hola. Aunque Clive Weirin ha visto a su esposa Deborah muchas veces el día de hoy, cada vez que la ve es como si fuera la primera vez. Clive tiene el peor caso de amnesia del mundo. Su memoria retentiva es a lo sumo de 30 segundos. ¿Qué estábamos haciendo antes de sentarnos aquí? No tengo idea. ¿Sabes qué casa es esa? No. ¿La habías visto antes? No. Él me dijo que es como el momento después de despertarse, como ese momento antes de levantarse, cuando todavía uno no se ha dado cuenta de dónde está. ¿Qué es lo que sabes? Nada de nada. ¿Nada? No. Nunca he pensado en nada ni soñado. De día o de noche. ¿De día o de noche es igual? Sí. No pienso en nada, nunca.
Clive fue director y musicólogo británico aclamado hasta que una infección viral le provocó una encefalitis. Cuando la inflamación disminuyó, descubrieron que su cerebro había sufrido daños graves. Ahora solo tiene memoria a muy corto plazo. Clive no recuerda nada de lo que le pasó desde que se lo llevó la ambulancia en marzo del 85. Y su memoria episódica es tan vaga que es como si no tuviera. ¿Quién es este? No me acuerdo. Míralo, es él. Mi hijo. Tu hijo, así es, Sí, es Anthony. mi hijo. Sí. Y esos son sus hijos. ¿Sus hijos? Sí. Ahora ya están veo. mucho más grandes. Aunque la memoria se almacena por todo el cerebro, hay una área que actúa como la llave de un almacén durante el proceso de recuperación, el hipocampo, que se encuentra dentro del sistema límbico. Sabemos que sin el hipocampo no podemos almacenar recuerdos nuevos. Existen por lo menos dos tipos de memoria en el cerebro y por lo general las llamamos memoria a corto y a largo plazo. Entonces la memoria a corto plazo sirve para si yo te doy mi número de teléfono y lo tienes que recordar durante unos segundos mientras lo marcas. La memoria a largo plazo involucra aspectos como dónde crecimos, a qué escuela asistimos y lo que hicimos hoy. Todo eso se guarda dentro de la memoria a largo plazo. Lo que sucede a Clive es que su memoria es muy a corto plazo. No le da tiempo de transcribirla a la memoria a largo plazo. No puede grabar lo que está en su memoria a corto plazo dentro de la estructura física de su cerebro. Los neurólogos que han examinado a Clive encontraron daños graves en el hipocampo y creen que eso es lo que impide que su cerebro almacene recuerdos. Clive Waring sufre tanto de amnesia anterógrada y retrógrada. No puede aprender cosas nuevas, pero también le cuesta mucho recordar cosas viejas. Y parece que su capacidad para almacenar información a voluntad también se ha visto afectada. Miren lo que pasa cuando la esposa de Clive le pregunta en qué trabaja su hijo. ¿Sabes cuál es la profesión de Anthony? No. Es ingeniero eléctrico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabes qué es lo que diseña? No. Trata de adivinar. Me temo que no tengo idea. Motores de autos. Ah, motores de autos. Sí, motores para autos eléctricos. Qué buena idea es esa. Sí, sí. Basta de esos gases venenosos que salen de los motores Es de verdad. gasolina. Son venenosos, Sí, ese gas es un ¿no? desastre. Es verdad. Sí. ¿Conoces a alguien que diseñe motores para autos eléctricos? No, a nadie. ¿No conoces a nadie? No. Tu hijo. Ah, ya veo. Anthony los diseña. Mi hijo. De hecho, ahora tiene un negocio propio. Ah, bien hecho. Sí. ¿En qué está trabajando Anthony ahora? No, no sé. La última vez que estuve consciente estaba en la escuela. El caso de Clive es tan único porque no puede recordar detalles de su familia, pero sí se acuerda de otras cosas. El hecho de que pueda hablar y articular también nos muestra que su memoria procedimental, que se usa para hablar y construir oraciones, no está almacenada en la misma área que la memoria episódica que contiene las acciones y los hechos de nuestras vidas. Los diferentes tipos de memoria están almacenados en distintas partes del cerebro. Los expertos creen que la memoria semántica podría almacenarse en uno de los lóbulos temporales, el izquierdo, el responsable del habla. Aún más increíble es el hecho de que Clive todavía toca el piano. Su memoria procedimental, que queda al lado derecho del cerebro y que usa para tocar el piano, no sufrió daños. Cuando Clive toca piano, lo hace continuamente, como si tomara un impulso que lo llevara a través del tiempo. Es una gran manera de ilustrar la forma en la que los diferentes tipos de memoria están separados. ¿Sabes en qué mes estamos? No. En abril. Abril. El mes Abril. que viene es tu cumpleaños. Sí. Hoy, Clive está animado, pero ese no es siempre el caso. Nunca había visto esta porquería. Usa tu inteligencia. Así era Clive en 1988. Llevaba 3 años con amnesia y estaba frustrado y molesto. Durante los primeros 10 años, Clive vivía en su propio mundo y decía las mismas 3 cosas una y otra vez, debido a la ansiedad, el miedo
el terror y el horror de su situación. Clive registraba por escrito cada momento de conciencia que tenía. Era como una compulsión. Escribía en la mesa, en la pared, en cualquier superficie que tuviera a su alcance. Entonces, ¿cómo crees que apareció allí? No tengo idea. Supongo que los doctores no saben. Pero tú sí deberías. No lo sé. ¿Podrías escucharme, por Dios? Cuando digo que no, es no. Lo siento. Las páginas de su diario están llenas de exclamaciones y palabras tachadas. Sin embargo, eventualmente se volvió menos iracundo. Empezó a cambiar después de los primeros 14 o 15 años. Comenzó a recordar cosas durante más tiempo y cambió de humor. Deborah le atribuye este cambio a su fe y a sus plegarias. Los científicos tienen su propia explicación. Sabemos que el cerebro cambia físicamente y eso es lo que significa la palabra plasticidad. Es una constante reescritura de su propio circuito. El cerebro de los niños es plástico en extremo. Ese es el por qué pueden aprender idiomas con tanta facilidad o tocar instrumentos nuevos. Y lo que estamos descubriendo ahora es que el cerebro de un humano adulto es mucho más plástico de lo que pensábamos antes. Cuando la gente sufre de daño cerebral, otras partes del cerebro pueden encargarse de las funciones perdidas. Deborah se pregunta si este año Clive seguirá necesitando su diario. Cuando revisa lo que escribió hace 3 días, semanas o meses y se da cuenta de que es lo mismo una y otra vez, se molesta y creemos que es mejor quitárselo y ver si le hace falta. Para sorpresa de todos, después de haber escrito en su diario todos los días durante 23 años, Clive no ha preguntado por él. Ya no debe sentir la necesidad compulsiva de registrar cada momento de conciencia. Los científicos han aprendido mucho sobre la memoria estudiando a Clive, pero también sobre otras funciones del cerebro que contribuyen a formar la personalidad de la gente. Se dice que la memoria es lo que hace lo que somos. Y Dios, si me habré dado cuenta de lo errado que es eso. La personalidad de Clive, gracias a Dios, está intacta. ¿Quieres un café? No, me encantaría. Sabía que querrías uno. Es divertido y también muy compasivo. Habrán camino al cielo en la tierra. Él no sabe quién es, pero él es quien es. No ha cambiado. Es puro Clive. La memoria juega un papel fundamental en todo lo que hacemos, hasta en los deportes. Los deportes se practican con el cerebro, pero no siempre fue así. Durante la mayor parte de la historia de los deportes, a la gente no le importaba el cerebro. Consideraban que un atleta era bueno si tenía los músculos definidos y buena coordinación. Pero desde hace 10 años, creo que la mitad de los deportes, y a veces, más importante aún, los de alto rendimiento, están relacionados con el funcionamiento del cerebro. Hoy en día, los atletas conocen la importancia del cerebro para su rendimiento deportivo. 90% es mental, es un juego rudo, ¿sabes? Hay que tener control sobre la mente para poder jugar. Entonces, ¿cómo ayuda el cerebro a mejorar el juego? Casi todos los deportes son dinámicos y requieren que se tomen decisiones en cuestión de milisegundos. Y si nos equivocamos por un porcentaje pequeño, no haremos el hoyo. Y si somos una décima de segundo más lentos de lo que deberíamos, fallaremos el tiro. Esa es la pequeña diferencia entre ser bueno y ser de los mejores del mundo. A un nivel básico, se trata de coordinación mano-ojo y práctica. Práctica y más práctica. Y no hay mejor lugar para verlo que el Cirque du Soleil, donde los artistas deben practicar constantemente. Usamos los lóbulos frontales para aprender a llevar a cabo actividades, pero el área del cerebro que más se beneficia de la práctica es el cerebelo, que se encuentra detrás del cerebro. Imaginen que el cerebro es una casa vieja a la que con el pasar del tiempo se le han ido añadiendo cuartos nuevos. El tallo cerebral es el sótano porque fue el primero en evolucionar y después el cerebelo. Es una parte antigua del cerebro, el sótano. Es casi el único responsable por las secuencias complicadas de movimiento. El cerebelo manda señales a los 100 billones de células nerviosas del cuerpo, y en respuesta, estas le dicen a los músculos lo que queremos que hagan.
El lóbulo frontal monitorea la actividad, pero la mayor parte del tiempo no se entromete y deja que el cerebelo y el resto del cerebro se dediquen a la actividad que han practicado una y otra vez. Los científicos creen que los lóbulos frontales sencillamente no pueden procesar información a la velocidad necesaria para ejecutar actividades de alto nivel. Por lo que el cerebelo toma el control usando la memoria procedimental, la misma que usa Clive Weirin para tocar el piano. Es como abrir un archivador y sacar un recuerdo motriz de algo que ya se haya practicado. Y los expertos ahora saben por qué la práctica hace al maestro. Mientras más se practique, mejor recuerda el cerebelo exactamente cuáles nervios y músculos utilizar cada vez que sea necesario. En psicología del deporte se dice que toma 10.000 horas de práctica alcanzar el nivel de experto. Tales niveles de capacidad tan extremos podrían en realidad almacenar recuerdos dentro del mismo músculo, una secuencia de contracción y relajación, pero el cerebro sigue siendo esencial. Si el cerebro sufre daño, tendrá poca actividad y por supuesto es necesario que el cuerpo esté intacto. La fisiología es necesaria. En el baloncesto ayuda el ser alto. Para correr caballos ayuda el ser pequeño. Pero el cerebro de todos los atletas tiene que estar sincronizado con su actividad deportiva. Pero más allá de la práctica y de tener el cuerpo adecuado, el cerebro juega otro papel vital en los deportes. Imaginen a un levantador de pesas tratando de levantar una cantidad de peso impresionante. Para eso tiene que ser en extremo musculoso. Los soldados especiales de la Armada de los Estados Unidos usan una técnica de respiración para calmarse, mientras que los atletas se necesitan variar sus niveles de excitabilidad. Los científicos del deporte llaman a este proceso modulación emocional. Creemos que la modulación emocional es el botón del volumen del cerebro. La amígdala del sistema límbico es la que controla nuestras reacciones emocionales. Es la que nos prepara mentalmente para competir. Es la que preparaba mentalmente al hombre antiguo para la caza. Pero la amígdala necesita un activador. Una manera sencilla de hacerlo es usando algún tipo de estimulación sensorial como vitorear y aplaudir. Se puede controlar externamente haciendo ruido o aplaudiendo. ¿Por qué? Porque los sistemas sensoriales están en el primer piso del cerebro. Por eso es que en los deportes mucha gente hace ruido por intuición. Dale, dale, dale. Los atletas necesitan prepararse antes de que comience el juego, tener el nivel adecuado de excitabilidad, porque el baloncesto es un deporte de contacto. Hay que empujar, que pelear por los rebotes. Es casi como si fueran juegos de guerra. Una vez que se alcanza el nivel alto, lo que se quiere es disminuirlo. Es casi tan difícil como haberlo alcanzado en primer lugar. Quizá más difícil aún, como cuando de repente detienen el juego para lanzar un tiro libre. El jugador tiene que tranquilizarse y enfocarse en cuestión de segundos. En el cerebro del jugador, los lóbulos frontales deben detener la reacción de la amígdala, calmar las emociones, relajar el cuerpo, respirar más lento y bajar el ritmo del corazón, para así tener una mejor oportunidad de lograr el tiro. Es difícil debido a que el cuerpo del jugador podría estar demasiado excitado. O los lóbulos frontales podrían verse distraídos por otros pensamientos como el miedo a fallar. Si estos pensamientos son lo suficientemente fuertes, el sistema límbico podría reaccionar y activar la reacción del miedo. Esto haría un extremo difícil el concentrarse en ejecutar bien una tarea complicada. Una situación que los expertos llaman miedo escénico. El miedo escénico es el mayor responsable del bajo rendimiento atlético y para tener éxito, los atletas deben poder controlarlo por completo.
Es difícil bajar el ritmo cardíaco y concentrarse en lo que hay que hacer, porque todo es tan caótico que lo que uno quiere es hacerlo lo más rápido posible, pero lo que hay que hacer es calmarse y tratar de estar tranquilo. Mantente lejos de la raya, Graham. Mantente lejos de la raya. Si se hace mal, las consecuencias podrían ser fatales. Si me desconcentrara en algún momento, podría chocar. La velocidad máxima puede llegar a ser de hasta 400 kilómetros por hora. Y a esa velocidad, cualquier cosa puede pasar. Y cuando se choca contra el muro es bien duro. Pocos deportes generan tanto miedo escénico como el golf. A la gente le encanta ver torneos de golf porque les gusta ver a los atletas fallar por medio metro y perder premios de cientos de miles de dólares. Jugar golf requiere de mucho silencio debido a que se usan movimientos muy precisos y los lóbulos frontales deberían estar concentrados. Sabemos que Tiger Woods puede hacerlo porque lo ha hecho muchas veces, pero ¿qué tiene él que le permite hacer siempre hoyos en uno? Lo que descubrimos fue que el cerebro puede tanto ayudar a los atletas a tener éxito en algún deporte como a fracasar. Y creemos que Tiger Woods encontró la manera de tener éxito la mayoría de las veces, debido a su capacidad de modular el funcionamiento de su propio cerebro. Los científicos no pueden escanear el cerebro de Tiger Woods en acción. Tendría que estar acostado sin moverse y así no podría jugar golf. Así que tendrán que adivinar. Debido a que parpadeaba tan poco durante las jugadas, creemos que sus niveles de ansiedad se mantienen bajos, porque el parpadeo por lo general está asociado con la ansiedad. Siempre está relajado, como somnoliento, adormilado, pero aún así tiene la concentración suficiente que necesita para completar la tarea. Los atletas llaman a esta sensación especial estar en la zona, cuando sus movimientos parecen fluir sin ningún esfuerzo consciente. Se trata de una combinación de la práctica grabada en el cerebelo, la concentración de los lóbulos frontales y los bajos niveles de ansiedad de la amígdala del sistema límbico. Es muy difícil entrar en la zona. La verdad es que uno se siente en control de la respiración. Puedo bajar mi ritmo respiratorio, todo lo que sea necesario, al igual que el de mi corazón. Cuando eso ocurre, soy totalmente consciente de todo y mis 5 sentidos trabajan mejor que nunca. Los expertos creen que el cerebro a veces se concentra tanto que de alguna manera puede bloquear o ignorar cualquier información irrelevante. Cuerpo y cerebro comienzan a trabajar en perfecta sincronía. Los atletas, y si es por eso, cualquier persona, quieren entrar en la zona, y es que el poder concentrarse en la tarea que se debe realizar es algo especial. Y cuando se logra, se pueden hacer cosas impresionantes, pensar con claridad y tomar decisiones con tranquilidad. En ese momento todo se pone en cámara lenta y puedo controlar lo que pienso, lo que debo ver y elegir qué pensamientos debo dejar entrar en mi mente. Y como resultado tengo más oportunidades de tener éxito. Está en la zona. Puede ser el recurso más extremo del cerebro para controlar el cuerpo, pero hay gente que afirma que sus capacidades se extienden aún más allá. Me están jalando hacia acá. Se trata de la noción de que el cerebro tiene un sexto sentido. También me dice que hable sobre Staten Island. Allá es donde vivimos. Déjeme decirle exactamente lo que me está diciendo, para que usted sepa dónde es. Es pasando por el puente, por el peaje, y tomando el primer cruce a la izquierda. Nuestros 5 sentidos son puertas que comunican a nuestro cerebro con el mundo exterior. Recibimos señales a través de la piel, ojos, nariz, lengua y oídos. Diferentes áreas del cerebro interpretan información sensorial como tacto, vista, olfato, gusto y audición. Pero, ¿y si existiera un sexto sentido? ¿Nos permitiría eso leer mentes, anticipar acontecimientos o recibir mensajes de los muertos? Aunque 1 de cada 4 estadounidenses dice creer en la percepción extrasensorial, solo unos cuantos científicos consideran esta posibilidad.
El doctor Dean Radin investiga fenómenos psíquicos en el Instituto de Ciencias Noéticas en el norte de California. Su teoría dice que nuestro cerebro podría tener habilidades extrasensoriales, aunque nosotros podríamos darle un nombre diferente. Algo de lo que la gente habla comúnmente es sobre los presentimientos. A mí por lo general me pasa cuando manejo. Si siento que hay algo malo en esta esquina, algo que no me gusta, casi siempre es que viene un automóvil en la otra vía. Así que he aprendido a prestarle atención a mis presentimientos. Es como ver el futuro inmediato. Otra cosa es la sensación de ser observado, un efecto muy comúnmente reportado. Es típico el caso en el que las mujeres sienten que algún hombre las está mirando. También existe la telepatía telefónica. Sin ver el identificador de llamadas, a veces la gente oye el teléfono y de inmediato saben quién es. Y no hablo de los casos donde siempre llama la misma persona, sino de alguien inesperado. Así que creo que este tipo de situaciones sí ocurren en el día a día. Mueve la mano un poco. Sí. Esa es una buena señal. Bueno, creo que estamos listos para comenzar. El Dr. Radin ha examinado a más de 300 voluntarios en cuartos con escudos electromagnéticos, donde les muestra una serie de imágenes y mide sus reacciones. Les presentamos en secuencia aleatoria imágenes de tranquilidad o de mucha emoción mezcladas con otras. Las imágenes de mayor emoción evocan reacciones más fuertes. Lo que el Dr. Radin descubrió fue que, a pesar de haber elegido a sus sujetos al azar, siempre encuentra gente que reaccione de manera precisa antes de ver las imágenes. Parecía que supieran con antelación el tipo de imagen que les iba a mostrar, aunque el grado de sus habilidades psíquicas parecía variar. No todo el mundo va a poder jugar golf tan bien como Tiger Woods, pero el mundo puede jugar en el laboratorio, lo pudimos comprobar, y en ocasiones tuvimos la suerte de encontrar gente que jugaba al nivel de Tiger Woods. Alguien afirma que lo enterraron con goma de mascar. Lo enterraron con goma de mascar. ¿Enterró a alguien con goma de mascar? Agarre el micrófono, por favor. El éxito de John Edward como medium en la televisión sugiere que está dentro de la categoría de Tiger Woods. En la historia de la ciencia, muchas veces nos hemos equivocado. Antes pensábamos que la Tierra era plana y estábamos errados. Creíamos que el Sol giraba alrededor de la Tierra y estábamos equivocados. Creíamos que los objetos físicos eran sólidos y estáticos. Ahora sabemos que estábamos errados. Entonces comencé desde la idea de que todo el mundo afirma que es un medium o un curandero. Yo no sé, podría ser, podría no ser. Muéstrenme los datos. Estoy abierto a cualquier posibilidad. ¿Le pusieron solo 2 barras? Su secretaria. A ellos les gustaba la misma goma de mascar y lo enterramos con eso. 2 barras. Era, creo que un paquete individual. La goma de mascar que trae la tira cómica, creo. Muy bien, eso es lo que estoy sintiendo. ¿Representa para usted una figura Es paterna? mi papá. ¿Y todavía ve a su asistente? Sí. Él quiere que le hagas una broma, que le preguntes por qué no puso más goma de mascar. ¿Por qué no todo el empaque? Por lo general, los medium operan solo con trozos de información. Me da la sensación de, ¿ya no se había ido? Así es. Está bien. No porque el otro lado esté fragmentado, sino porque ellos solo pueden captar datos aislados. Es como tener mala recepción en el celular y únicamente poder escuchar palabras aquí y La palabras gente allá. pregunta qué bueno, que dónde están y que cómo lo hago. Y yo digo, bueno, ¿dónde está el Internet? Es un lugar que existe, pero no se puede entrar con un cuerpo físico. Hay que usar un conducto, una conexión para entrar. Hay que conectarse de alguna manera. ¿Alguien tiene una rana de plástico? Me están jalando hacia acá. Entonces los que están aquí se salvaron. Los de acá, no. Cuando voy a comunicarme con alguien, siento un alón hacia cierta parte de la sala, hacia cierto grupo de personas. Mi sobrino pidió por Navidad una rana de juguete y su papá falleció. ¿Su papá falleció antes de Navidad? Sí. Cuando oigo algo, no lo escucho con los oídos. Siento que estuviera fuera de mi cuerpo oyendo, pero son pensamientos los que escucho. No. John es uno de tantos medium que aceptaron someterse a exámenes en la Universidad de Arizona. Vamos a ponerle un gorro con 19 electrodos. Hice 3 experimentos con John Edward.
cada uno más controlado que el anterior. El más controlado se trataba de hacerle a los medium y a los voluntarios electroencefalogramas y electrocardiogramas. Una de las maneras de saber si el medium formula preguntas leyendo la mente del voluntario y no la del fallecido es midiendo las ondas cerebrales y la actividad cardíaca, es decir, el corazón y el cerebro del medium y del espectador al mismo tiempo. El medium nunca se encuentra con el sujeto y se mantienen separados por un biombo. John y los demás medium deben obtener toda la información posible acerca de los familiares fallecidos del sujeto. Voy a decirle lo que estoy viendo, oyendo y sintiendo, y a pedirle que me confirme o verifique la información solo con un sí. Está bien. Lo primero que me pide es que le hable sobre una figura masculina que está a su lado, que podría ser un esposo o un hermano que acaba de fallecer, ¿entiende? Sí. Muy bien, en realidad hay dos, hay tres. Hubo un par de ocasiones en las que no pude conseguir nada de información, ¿sabes? En absoluto. Así que la gente se preguntaba, ¿por qué? Y yo no sé. Quizás soy yo. No sé. Y por eso me pusieron 0. Pero a veces, John conseguía información precisa. A veces los sujetos pensaban que estaba equivocado y después se daban cuenta de que no. O el sujeto no tenía la respuesta y tenían que preguntarle a algún familiar o amigo. Y averiguaban que John estaba en lo correcto. El nivel de precisión de John fue en promedio de 80 a 90%. Y los electros mostraron que ni sus ondas cerebrales ni su ritmo cardíaco eran iguales a los del sujeto. Descubrimos que el corazón de John no estaba en sincronía con el del sujeto, lo que implica, por supuesto, que él estaba prestando atención a otra cosa. También me pidió que le hablara sobre un perro, no sé. Ah, debe ser mi perro Jaeger. ¿Jaeger? Sí, sí. Que por cierto, aparentemente necesita que lo bañe. Sí, ya huele mal, es verdad. Basándome en los experimentos que hice en el laboratorio con John, llegué a la conclusión de que sin duda, de verdad es un medium. El llamado experimentos de vida después de la muerte creó una gran controversia en la comunidad científica, en parte debido a que generaba más preguntas que respuestas. En el presente, científicamente, no sabemos cómo mediums como John Edward hacen lo que hacen. La hipótesis que probamos en el laboratorio es que todos tenemos energía y que esta es continua como la luz de las estrellas distantes, y lo que John y otros hacen es usar su cerebro y su conciencia como antena y receptor, y aprendieron a sintonizarse con las señales que estén presentes. Ellos le bajan el volumen al ruido y así reciben estas señales tan sutiles. El concepto de una estructura de la realidad conectada, de la cual somos parte tan solo por existir, es similar a la fuerza de la guerra de las galaxias. Llega un momento en el que Obi-Wan comienza a sentir perturbaciones en la fuerza cuando estalla un planeta. Y en ese sentido puede sentir ondas que viajan por el espacio-tiempo. El fenómeno al que llamamos percepción extrasensorial seguramente opera de un modo parecido. Los psíquicos tienen un nombre para esta conexión a distancia, entrelazamiento cuántico. Hasta ahora es solo una teoría aplicada a electrones y moléculas. Los científicos no saben aún si pueda aplicarse al cerebro. Pero más pronto de lo que pensamos, podría confirmarse la existencia de la percepción extrasensorial. Siempre es muy difícil predecir cuándo van a pasar ese tipo de cosas. Pienso que quizás en 20 años, de aquí a 20 años. ¿Y si pudiéramos alimentar nuestros cerebros con máquinas y que la generación siguiente diera el próximo paso evolutivo sin tener que esperar? Las innovaciones radicales son el objetivo semisecreto de los programas creados en la DARPA, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa.
Su misión es la de ser científicos analíticos e imaginativos en pro del sistema de seguridad nacional. Y crearon mucha de la tecnología asombrosa que damos por sentada. Además del Internet, el ratón de la computadora y por supuesto el bombardero furtivo. Tienen a los científicos más inteligentes de Estados Unidos, creando cosas que no veríamos sino hasta dentro de 30 o 40 años. Son muy innovadores. La DARPA está innovando en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Los científicos están escribiendo un programa de computación que ayude al cerebro a procesar información visual a la velocidad de la luz. En la sociedad moderna somos bombardeados con información, ya sea con imágenes de televisión, de la red, del trabajo de cada quien, y ya se está haciendo insoportable y tenemos que ver qué imágenes de verdad vale la pena que veamos y cuáles podemos ignorar. La idea detrás de la visión computarizada acoplada corticalmente es unir lo mejor de ambos mundos, la versatilidad del cerebro humano y la velocidad de las computadoras. Es muy difícil decirle a un sistema de visión computarizada que se encuentra algo gracioso, fuera de lo común o sospechoso. Es mucho más fácil que una persona lo haga. Claro que estos sistemas son muy rápidos, así que la pregunta es, ¿cómo podemos incrementar la velocidad del procesador de visión humano? En este ejemplo, las imágenes son tomas aéreas de Seúl, en Corea del Sur. El analista está buscando helipuertos. El método viejo requería de una búsqueda metódica de entre miles de fotografías para poder ubicar cada uno de los helipuertos. El método nuevo requiere que el analista use un casco de electroencefalografía con docenas de electrodos que detectan la actividad eléctrica cerebral que tiene lugar debajo de la superficie del cráneo. En un cerebro normal, la corteza visual extrae detalles de la fotografía. La información viaja a los lóbulos frontales para la toma de decisiones. Después, la corteza motriz genera una reacción, un clic en el ratón o el movimiento de los ojos. El prototipo del programa intercepta las señales, filtra la actividad cerebral irrelevante y se enfoca en el momento subliminal en el que los ojos ven el helipuerto. En unos segundos, el analista puede filtrar lo que busca de entre miles de imágenes. Aunque no esté consciente de eso, su cerebro es muy eficiente para identificar las pocas fotografías donde aparecen helipuertos y las podría recordar más tarde. Entonces, en esencia, vamos a interceptar las señales que indican si lo que se está viendo es interesante y sin que el sujeto tenga que decir nada. Usarlas para reordenar la base de datos de imágenes para mejorar la búsqueda. Esta tecnología visual de avanzada ayuda a los analistas de imágenes a trabajar hasta 4 veces más rápido. Esta tecnología podría adaptarse para ayudar a los pilotos de combate a tomar decisiones en fracciones de segundo, o para mejorar el trabajo de vigilancia de la policía o del personal de seguridad. También hay otras opciones además de la defensa y la inteligencia. Una aplicación posible de interés y que tiene una alta tasa de transferencia de la información podría ser el mercado de valores o las operaciones bursátiles. Es decir, los operadores tienen que asimilar la información que aparece en diferentes pantallas. Puede ser que vean algo, pero no pueden hacer nada en el momento. Con esta tecnología podrían etiquetar lo que haya sido de interés para el operador y otra persona podría procesarlo. Estos aparatos podrían ser de interés para la investigación médica y los grupos de mercadeo podrían usarlos para grabar la primera reacción de la gente ante un producto o campaña publicitaria. Una compañía de videojuegos de California ya cambió los controles por poder mental. Un casco similar al de electroencefalografía capta tanto la actividad eléctrica del cerebro como los movimientos de los músculos faciales. Las señales se traducen en comandos en la pantalla. Los jugadores se levantan objetos y derrotan villanos no con un clic, sino con el pensamiento. La posibilidad de implantarse una agenda electrónica en el cerebro es casi inimaginable. A medida que envejecemos, nos preocupamos por no poder recordar nombres o caras. Tenemos que encontrar maneras de compensar la pérdida de, si se quiere, la memoria que ha evolucionado de forma natural. Y creo que vamos a tener que meternos una red social en la cabeza. Para ese momento va a ser muy difícil ver dónde terminamos nosotros y comienza la tecnología, ¿sabes?
En la Universidad Duke, en Carolina del Norte, un equipo de neurocientíficos ya está dando el próximo paso. El equipo implantó electrodos en el cerebro de una mona y aislaron las señales que el cerebro le enviaba a las piernas para caminar. Durante un experimento reciente pusieron a la mona en una caminadora y mandaron su actividad cerebral vía internet a Japón para controlar un robot humanoide de 1,50 m. A la mona le dieron pasas como recompensa por haber hecho caminar al robot. Al terminar el experimento apagaron la caminadora. En su deseo por más pasas, la mona siguió haciendo que el robot caminara solo con el pensamiento. Hubo otro avance similar en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Un grupo de monos con sensores en el cerebro aprendieron a controlar un brazo mecánico y lo usaban para alcanzar alimentos. Esto tendrá grandes implicaciones en la medicina para la gente con miembros amputados o que sea cuadripléjica. Esto les dará la capacidad de mover brazos y piernas mecánicos y podrán interactuar con el ambiente de una manera en la que no habían podido antes. ¿Podría haber esperanza para el futuro de alguien como Clive Weirin, quien sufre de un daño cerebral que le impide procesar recuerdos nuevos? No recuerdo haberme sentado aquí. No sé cómo llegué aquí. Experimentos que se están conduciendo en la actualidad con ratas podrían algún día llevar a la creación de un hipocampo sintético para humanos. Si se pudiera hacer, en teoría, podríamos meterle recuerdos nuevos al instante de la misma manera que hacemos con los chips de computadora en la actualidad. Entonces, ¿qué tal si en vez de perder meses y meses aprendiendo un idioma nuevo, pudiéramos descargarnos un diccionario en el cerebro? ¿O qué tal sin tener que haber estado en cierto lugar antes y en vez de tener que andar llevando una guía turística pesada encima y tener que pararse en medio de la acera cada 5 minutos para ver dónde estamos, pudiéramos descargarnos un mapa de la ciudad que estamos visitando en el cerebro o información sobre los monumentos que estamos viendo? Hoy en día se están diseñando drogas que les permita a las tropas de combate mantenerse despiertos durante 2 o 3 días sin efectos secundarios. Un químico nuevo, la ampaquina, está diseñado para ayudar al neurotransmisor glutamato a trabajar mejor en un cerebro cansado y a mejorar la memoria, el aprendizaje y la cognición. Eventualmente, esta droga podría terminar siendo de uso diario. La falta de sueño siempre da como resultado una tendencia a cometer errores. Yo creo que vamos a poder resolver ese problema. Gente que tiene que trabajar toda la noche podrían hacerlo muy bien sin tener que dormir. Los que tienen que estudiar para algún examen, la gente que tiene que viajar por diferentes zonas horarias, por trabajo. En el futuro cercano, los científicos esperan diseñar encefalógrafos portátiles. Una vincha con diodos emisores de luz podría reflejar esta luz en los lóbulos frontales para detectar la actividad cerebral. Esa información podría alimentarse en una unidad no más grande que un paquete de barajas. En vez de estar acostados sin moverse dentro de una máquina gigante de resonancia magnética, los usuarios podrían descubrir qué pasa en su cerebro cuando, por ejemplo, practican algún deporte. Podremos examinar el cerebro de superatletas como Federer, Agassi o Tiger Woods y ver que no necesariamente son anatómicamente diferentes, pero sí en funcionamiento. Son distintos en términos de cómo procesan la información. La segunda aplicación de esta nueva tecnología es la de ayudar a los atletas a rendir mejor o más allá de su capacidad actual. La tecnología de imágenes médicas todavía está en su primera etapa de desarrollo. Lleva en su uso menos de 20 años y en comparación con los 100 que llevan los rayos X, su único límite es nuestra imaginación. Las imágenes que ahora podemos sacar del cerebro, aunque son impresionantes, son muy burdas. Son imágenes generales. La gente dice que serían mejores si fueran de grano más fino y con más relieve, y a nivel molecular. Yo creo que ese será el próximo paso a dar. Aunque hayamos aprendido mucho sobre el cerebro, todavía nos queda mucho por descubrir. Todavía hay muchas preguntas sin contestar sobre el cerebro, preguntas en apariencia sencillas. ¿Cómo se almacenan los recuerdos y cómo se recuperan? ¿Por qué dormimos y soñamos? ¿Qué es inteligencia? ¿Por qué la gente tiene diferentes habilidades? ¿Y cómo percibimos el mundo? ¿Cómo percibe el tiempo el cerebro? ¿Qué es la conciencia? Si logramos responder estas preguntas, quizá en el curso de 100 años más, ¿qué seremos capaces de hacer con nuestro cerebro? Un órgano complicado, pero a la vez todavía impulsado por instintos primitivos. Evolucionamos en un mundo muy diferente al de hoy en día. Y por eso tenemos que seguir adaptándonos.
Ahora, para mí, ese es el misterio más grande de la neurociencia en este momento. ¿Cómo se irá a adaptar nuestro cerebro al siglo XXI y más allá?